Bueno, ahí supuestamente está grabando. A ver si alguien puede chequear si estamos grabando. Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, hoy entonces vamos a empezar con la última parte de la materia, que si lo vemos desde el punto de vista de los niveles de organización sería ecología a nivel global, o sea, a nivel de planeta. ¿Sí? Sería la última parte donde vamos a ver procesos y fenómenos que suceden a nivel global. Y el tema que vamos a ver 3 clases, en donde vamos a ver, espero que nos alcance el tiempo porque es un tema bastante largo. Vamos a ver cambio ambiental global y cambio climático. Hoy vamos a ver la parte de cambio ambiental global que no está ligado a la temperatura ambiental. Y bueno, es un tema realmente que está en auge, que es fascinante, que tiene muchas controversias, es un tema de discusión, es un tema que involucra desde los individuos, o sea, nosotros como personas, qué podemos hacer, hasta las entidades gubernamentales. Y bueno, vamos a estar hablando de cuáles son los procesos que están ligados a las actividades humanas a nivel global, o sea, del planeta. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, los ambientes de la Tierra, ¿no? Históricamente, a ver, esperen que, ahí está, se me había ido la pantalla. Bueno, ¿qué tenemos? Siempre se habla del cambio ambiental, el cambio global y demás. Lo que tenemos que poner en contexto, primero, es que históricamente los ambientes en el planeta han cambiado de forma natural. Desde el inicio, digamos, de la formación de los continentes, o sea, desde que sucedió la deriva continental, pasando por las glaciaciones y los periodos interglaciarios, el planeta, ¿sí?, sufrió distintos cambios ambientales. Lo que sucede actualmente, que se habla tanto del cambio global, es que se están evidenciando cambios profundos y que son consecuencia de la actividad humana. Y esos cambios son bastante distintos a los cambios naturales que ocurrieron durante la historia del planeta. Entonces, ¿a qué definimos hoy en día como cambio global? ¿Sí? Es el conjunto de cambios ambientales que están exclusivamente derivados de las actividades humanas y que están teniendo impacto sobre el planeta, especialmente en aquellos procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra. Cuando hablamos de sistema Tierra, hablamos tanto de sus componentes como de los procesos que intervienen entre esos componentes, en donde tenemos que los componentes son la litósfera, ¿sí?, o sea, la parte terrestre, la hidrósfera, todo lo que tiene que ver con las aguas, la atmósfera, donde tenemos el aire, y la biosfera, donde habitan los organismos vivos. Entonces, el impacto no solo es sobre las partes, sino sobre el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que interactúan en la regulación del funcionamiento del planeta. ¿Y cuáles son las características de este cambio global actual? Bueno, lo primero es la rapidez con la que se producen los cambios, que son muy notables y que suceden en periodos cortos de tiempo, a diferencia de los cambios naturales del pasado que sucedían en largos periodos de tiempo. Y la otra característica es que una única especie, o sea, el Homo sapiens, los seres humanos, son el motor y las causas de todos esos cambios. Entonces, cuando hablamos de cambio global hoy, de lo que es esa problemática, nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? El planeta es dinámico, es cambiante, a lo largo del tiempo cambió y va a seguir cambiando. El tema es cuáles son las razones de ese cambio. Lo que quiero aclarar, que me parece importante, es hay también discusión acerca de cómo llamar a nuestra especie cuando hablamos de ecología. Entonces, Homo sapiens es nuestro nombre científico, ¿sí?
seres humanos, le podemos decir, y históricamente y siempre se le ha llamado a nuestra especie el hombre. Y yo tengo una opinión al respecto. Muchas personas dicen que no se le debe llamar el hombre por esta cuestión actual que hay con el tema de género y que es, digamos, es un nombre sesgado y que no corresponde. Dentro de lo que es la ecología, el nombre vulgar es el hombre, ¿sí? Entonces no hacemos referencia en este texto a género. Así que decir hombre, ser humano, es sinónimo. Es como decir la especie perro o la especie hiena. No nos preocupamos ahí por cómo la mencionamos y tiene ese nombre vulgar, ¿sí? Entonces quería aclarar eso porque en este contexto, digamos, las cuestiones de género no están implicadas. Así que cuando diga ser humano, hombre u homo sapiens, estoy hablando como sinónimo, ¿sí? Bien, entonces, una vez acabamos de definir lo que es el cambio global. ¿Cuáles son las repercusiones del cambio global? Bueno, hay una discusión actual que ronda acerca de que las características específicas que tiene este cambio global hacen que merezca que se le ponga un nuevo término, o sea, que se la mencione de alguna manera a esta etapa actual del planeta por lo distintiva que es de respecto a las anteriores. Entonces, surgió a partir del año 2000, donde dos científicos le pusieron a esta etapa, hicieron un paper y dijeron que el nombre que le cabe a esta etapa tan particular sería el antropoceno. ¿Sí? No sé si escucharon hablar del antropoceno, últimamente se habla mucho, que sería como la era o periodo geológico en la que la humanidad emergió, tal como es ahora, como una nueva fuerza capaz de controlar esos procesos y fenómenos fundamentales que suceden en la biosfera. Y es tan distintivo que están produciendo este cambio global que se ve que una de las características es que la población humana ha tenido un crecimiento exponencial y sostenido a lo largo del tiempo, y que junto con ese desarrollo poblacional vino aparejado un desarrollo tecnológico e industrial, y como consecuencia el aumento del consumo de los recursos del planeta. O sea que junto con la humanidad hizo que nuestra especie se haga muy numerosa, o sea, la humanidad en nuestras actividades, me refiero, nos hicimos muy numerosos a partir de, creo que Juan Carlos dijo que hace 150.000 años que nuestra especie está en el planeta. Bueno, a partir de ahí fue teniendo un crecimiento moderado hasta que en el último periodo se disparó ese crecimiento, y junto con ese crecimiento nuestras necesidades de cubrir los recursos y nuestro desarrollo. Fíjense que el antropoceno se ubica dentro de lo que sería el Holoceno, o sea, ¿es una parte del Holoceno o es un periodo distintivo? Y eso es lo que se está discutiendo actualmente y está en controversia. Entonces, ¿cuándo comenzó el Antropoceno? Bueno, acá tenemos un perfil de lo que serían los periodos geológicos, ¿sí? Las eras geológicas, desde la formación de la Tierra hace 4.600 millones de años, todos los periodos que pasaron, ¿sí? Hasta que finalmente, acá en la cúspide, está el Antropoceno. ¿Cuándo podemos decir que comenzó el Antropoceno? Bueno, acá viene la discusión. Algunos dicen que, bueno, los primeros signos del Antropoceno vienen del comienzo de la agricultura, cuando los seres humanos dejamos de ser recolectores y cazadores, y pudimos iniciar, en vez de ir a recolectar esos recursos, los empezamos a cultivar en un lugar fijo y pasamos de ser nómades a ser sedentarios. Entonces, esa práctica de cultivar nuestros recursos alimenticios se dio más o menos hace 10.000 años, ¿sí? Esos 10.000 años están muy cerca de ser también el comienzo del Holoceno. Así que se dice que, bueno, que a partir de aquí empezó esa modificación, ¿sí?, en nuestras actividades, pero que realmente el cambio sustancial se dio
con el inicio de la Revolución Industrial. ¿Sí? La Revolución Industrial, un periodo que sucedió, que tuvo su epicentro en el Reino Unido, en donde hubo un desarrollo desmedido de la industria, se crearon maquinarias, de tal manera de que se pusieron a fabricar un montón de cosas. ¿Recuerdan cuando vimos el melanismo industrial con las polillas del abedul? Bueno, estamos hablando de esa época, ¿sí? Que hasta se ennegrecieron los troncos de los árboles de la cantidad de industria que se desarrolló. Eso comenzó en el año 1760 y duró hasta 1840 esta, digamos, industrialización intensiva. Entonces, se propone que el antropoceno comenzó más o menos en el año 1800, ¿sí? O sea que de 1800 hasta ahora sería la duración de este periodo en donde la actividad humana se desarrolló desmedidamente. Ahora, fíjense que comparado con el resto de los periodos, la vida, más o menos aquí, ¿no? Desde el Cámbrico, fíjense la cantidad de años, ¿sí? Estamos hablando de millones de años, ¿no? Hasta acá tenemos 2 millones de años, 2 millones y medio de años atrás. Fíjense la cantidad de tiempo, ¿sí? En donde los cambios estos naturales se fueron dando gradualmente, y en estos poquitos años, fíjense casi 200 años, los cambios bruscos que estamos haciendo los seres humanos. Entonces, por eso es que merece una mención especial a este nuevo periodo. Ahora bien, ¿qué es lo que está produciendo que digamos, que se den cambios ambientales profundos? ¿Qué actividades nuestras son las que están produciéndolos? Bueno, principalmente tenemos que la concentración de las poblaciones humanas, lo que nos, la característica que le dio al ambiente es que se crearon urbanizaciones. Fíjense, esta es una foto de Tokio, que es la ciudad más grande del mundo. Fíjense lo que es esta urbanización. Empiezan a aparecer las urbanizaciones, ¿sí? Junto con el desarrollo de la industria, ¿sí? Las grandes plantas de tratamiento, y la agricultura de forma intensiva. Entonces, estas tres cosas son los mayores componentes de los problemas ambientales actuales, que son de una magnitud sin precedentes hasta este momento. Son cambios realmente profundos, y desde hoy hasta las próximas 2 clases vamos a ver de qué se tratan esos cambios. Marce, Sí. en la anterior, en el chat te estaban preguntando si que diga ahí última glaciación en el 11.700 años, ¿es lo que indica el inicio del Holoceno o es simplemente un hecho que ocurrió? El Holoceno se inicia al final, cuando termina la última glaciación, por eso lo dejé anotado acá. Eso es lo que le da inicio al Holoceno, que sería el último periodo interglaciario. O sea, después de la glaciación, ahí se produce un cambio ambiental, de donde pasa el planeta de estar muy frío a irse, digamos, a ir aumentando su temperatura de forma natural, ¿sí? Como todos los otros periodos interglaciarios, que si se fijan, a ver, no, acá no los tengo, pero bueno, hubo otras glaciaciones, hubo 6 glaciaciones a lo largo de la historia del planeta. Y entre glaciaciones están los periodos interglaciarios, que son periodos de clima más cálido, ¿sí? El Holoceno sería el último periodo interglaciario en donde el clima es más cálido, ¿sí? Claro, Y y ahora el Antropoceno sería también parte de ese periodo interglaciar. Claro, y está en discusión de que ya, en vez de que sea parte de ese periodo interglaciario, que sea una nueva etapa. ¿Por qué? Porque el calentamiento que está sucediendo actualmente en el planeta es anormal respecto a lo natural que se venía dando. Y eso del calentamiento lo vamos a ver la clase que viene. Hoy no voy a hablar de cambios de temperatura ambiental porque merece una clase aparte. Entonces, bueno, por eso está la diferencia entre todos los cambios inducidos por el hombre, son tan drásticos que el Holoceno estaría como sufriendo una bisagra, ¿sí? Entonces, se está proponiendo, fíjense, hay mucha bibliografía, y son todos foros de discusión, son papers de discusión, está bueno.
de que los cambios son tan contundentes que merece llamarse de otra manera. Pero sí, sería parte del Holoceno, en nuestro periodo actual. O sea, esa es la discusión. Cada uno va a tomar su postura de qué piensa, y la verdad que en 2 horas de clase no podemos explayarnos mucho, pero estas son cosas muy lindas para discutir en seminarios. Pueden aprovechar el seminario de cambio global para hablar del antropoceno, para exponer este tipo de cosas. ¿Hay alguna más de esto? No. No hay ninguna más pregunta más. Bien, entonces, acá tenemos la presentación de cuáles son las causas de estos cambios globales antropogénicos, ¿sí? Ahora bien, dijimos que la concentración de las poblaciones humanas estaban produciendo este tipo de cambios. El tema es, ¿cuál es el tema en cuestión? Durante muchísimos años, esta es una curva del crecimiento de la población humana mundial de los últimos 12.000 años. Fíjense que a lo largo del tiempo, la población humana se mantuvo, siempre fue creciendo, pero digamos de una forma muy paulatina, ¿sí? Ahora bien, fíjense que acá, en esta parte del eje, estamos en el año 2000, ¿sí? Entonces, más o menos, si hacemos a ver, si nos posicionamos el eje, más o menos por acá, tenemos el año 1800, que es el año de la Revolución Industrial. Fíjense que a partir de ahí, la población humana empezó a crecer de una manera tremenda, ¿sí? Exponencialmente. Ya había un crecimiento exponencial, así que ya sabemos de qué se está hablando. Ahora bien, en el 1800, que fue más o menos la mitad de la Revolución Industrial, la población humana era de 990 millones, ¿sí? Desde el 1800 hasta el 2000, que es donde llega este gráfico, fíjense que la población humana pasó de 990 millones a 7.700 millones. O sea, acá es 7,7 billones, es 7.700 millones, en 2019. Fíjense el salto que pegó. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los humanos, como cualquier especie, necesitan recursos, ¿sí? Para su supervivencia y reproducción. En donde los recursos que nosotros necesitamos, como cualquier ser vivo, es alimento y agua, luego necesitamos espacio y necesitamos energía, que la tomamos de diversas fuentes. Ahora bien, como en cualquier ecosistema, ahora estamos hablando de un ecosistema que es el planeta completo. Como en cualquier ecosistema, los recursos son finitos. ¿Se acuerdan los recursos que se podían hacer limitantes? Y que hablábamos de disponibilidad. Bueno, los recursos del planeta son finitos, ¿sí? Entonces podríamos decir que el planeta tiene un K, o sea, tiene una capacidad de carga, ¿sí? Y que en algún momento si seguimos creciendo así, la vamos a alcanzar. Entonces, hay varias estimaciones de, bueno, ¿cuál es el K del planeta? La capacidad de carga era, ¿se acuerdan? La cantidad de individuos que podía albergar un ambiente, ¿sí? Entonces, y albergar un ambiente y sostener esa población, la población sostenida. Bueno, hay varias estimaciones que van entre los 7.000 y los 15.000. Yo aquí puse la estimación que da el K más alto. El K más alto estimado se calcula en 15.000 millones de habitantes que puede sostener el planeta. Por supuesto, hay un montón de parámetros que se meten en esas estimaciones y no vamos a hablar de eso ahora. Pero hoy en día, en el 2019, creo que ahora ya estamos en 7.900 millones de personas. Estamos como más o menos en la mitad, ¿sí? De la capacidad de carga. O sea que todavía tenemos un tiempo más. Pero claramente, si llegamos a alcanzar esta cantidad, ¿sí? Vamos a estar en problemas. Y fíjense acá, les puse algunos valores de cómo fueron cambiando las poblaciones a lo largo del tiempo. En 1800, como dijimos recién, había alrededor de 1.000 millones de personas, ¿sí? 6.000 para el año 2000.
ahora en 2019 7.700, y se estima que para el 2100 esa cantidad de personas va a estar en los 15.300, o sea que para el 2100 vamos a estar, según las estimaciones, cerca de la capacidad de carga. Y ahí es donde van a empezar a aparecer los procesos regulatorios de las poblaciones, ¿sí? Que ya lo vimos en extenso. Sí, Gus. Gus, No, no hay ninguna pregunta, Marce. ¿había manos levantadas? No, tampoco. Sí, yo quiero, perdón, Somos tres. consultar. A ver, creo que había 2 manos levantadas, no sé bien. Perdón, no me aparecían. Ahora sí las veo. No me estaban apareciendo, disculpen. Les da el orden. Sí, Está Lucía primero. Lucía primero. a ver, Sí, yo tenía la duda, este K que se estimó, sí. tiene que ver solo con la alimentación, ¿no? Porque entiendo que los seres humanos hacen otras cosas que consumen un montón de recursos también. Tipo, No, o sea, tengo entendido que está el alimento, el agua, el espacio y la energía. ¿Sí? Ok. Todo ese, digamos que son parámetros que se meten en los modelos. No vamos a hablar en extenso de los modelos porque más o menos lo que vamos a entender es qué es lo que las estimaciones usan. Pero sí, son todos los recursos, o sea, todo lo que nosotros necesitamos para vivir y crecer poblacionalmente. Eso es lo que se metió en los modelos. ¿Sí? Y hay un montón de modelos. Sí. Claro. Y acá yo puse que maximizaba el K. El K más alto estimado fue 15.000. Pero hay algunos que estimaron un K de 7.000. Cuestión de que ese, ¿para qué lo voy a mencionar si ya estamos en 7.900 y seguimos? Sí. Sí. Es que me cuesta verlo porque como siento que la cantidad de recursos que necesitamos también depende del estilo de vida que tengamos. Exactamente, que eso ahora les voy a comentar. Hay tantas cosas que tener en cuenta. Esto es una estimación de la población a nivel global. Hay diferencias regionales enormes, ¿sí? Ya después les vamos a ir entrando a eso de a poquito. Sí, a ver, la otra pregunta. Ailén está después. Ailén. Sí, iba más o menos por el mismo lado, pero como que me quedó un poco la duda, porque por ejemplo, pensando en el espacio, como que siento que acá vos dijiste que iban a empezar a afectar procesos regulatorios cuando llegáramos a esa capacidad de carga, pero acá siento de que también hay procesos que se combinan, como que puede haber competencia por el espacio y a la vez con algunas especies, pero que a la vez las usemos como recursos para comer, y cosas como más complejas, y me cuesta verlo cómo se metería eso en una estimación de capacidad de carga. No sé si se entendió lo que dije. Más o menos sí. Hay un montón de factores que, digamos que todo lo que vimos en la materia hasta hoy, estaría integrado. ¿Se acuerdan que había componentes del sistema anterior que eran emergentes y que pasaban al nivel de organización siguiente? Acá estamos en un nivel que estamos teniendo en cuenta todo lo anterior. Ahora, el espacio físico o sea, nosotros necesitamos vivir en casas o en algún tipo de construcción, en algún tipo de refugio. Si vos tenés tu lugar de vivir, de dormir, digamos, de descansar, no tenés un lugar para cultivar tu alimento o cazarlo. Entonces, el refugio, lo que es espacio, es una solución de compromiso con lo que tenés para obtener alimentos, una solución de compromiso con lo que tenés, con quien otro consuma tus alimentos, y con la competencia. O sea, estamos integrando todo. Y no vamos a discutir qué mete el modelo, sino entender que todo lo que, digamos, vimos en la materia está acá. ¿Sí? Bueno, gracias. Hola. No, de nada. A ver, hay otra porque quiero decir algo al respecto. Milagros. Sí. Así pues, Era medio por la misma línea y tal vez, ¿se escucha? Sí. Sí. Sí, tal vez preferís verlo después u otra cosa, pero me generaba dudas si estos modelos también consideran el tema de esto que vamos a ver después, que bueno, justamente el cambio climático, que nosotros estamos también cambiando las condiciones, entonces no va a ser constante lo que tenemos ahora a lo largo del tiempo.
Tengo entendido que sí, que está contemplado todo, por eso son de una complejidad gigantesca los modelos, así que Claro, porque cada variable ni sumamos, siquiera es constante, sino que es también bueno, a medida una que le metés función de... a medida que le metés complejidad a un modelo, la estimación se vuelve menos precisa, entonces, bueno, por eso hay, el K medio es 10.000, pero va de 7.000 a 15, y ahí tiene que ver también la exactitud de los parámetros, y todo el tiempo estamos estimando los parámetros esos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Acá lo único que les quiero mostrar es que vean cómo la población está creciendo, y si las actividades humanas están generando cambios profundos, imagínense con este nivel de crecimiento de la población humana a lo que podemos llegar, ¿sí? Esa es la idea de mostrarles esto. Ahora bien, yo les dije, hay una capacidad de carga, ¿sí? La capacidad de carga la da el ambiente. Pero, como vimos, las poblaciones no crecen exponencialmente sin límite, ¿no? ¿Por qué? O porque está la capacidad de carga, o porque hay factores ensodependientes, o porque hay factores regulatorios externos, ¿sí? Hay un montón de cosas. Entonces, fíjense qué bien que viene ahora para explicar el tema del coronavirus. Ninguna de estas estimaciones tiene las regulaciones que pueden sufrir la población. Nadie se esperaba el coronavirus. Si bien el coronavirus está afectando a un montón de personas, no recuerdo hoy, si alguien se acuerda y me lo dice, sería buenísimo, cuántas personas fallecieron en el mundo por coronavirus. Pero claramente la estimación, ese factor no estaba metido en este modelo, ¿sí? Nadie se esperaba este virus. Ahora, si hubiera una guerra mundial, también sería un factor regulatorio. Si hubiera una catástrofe también gigantesca, también sería un factor regulatorio. Entonces, todas esas cosas son las que van haciendo que la población humana tampoco, o sea, que vaya teniendo como regulaciones, ¿sí? Bien. Marce, 1.400.000 muertos en el mundo hay, aproximadamente. Bueno, claro, 1.400.000 y estamos en 7.900 ahora. 7.900 millones. O sea, que fíjense que proporcionalmente, si bien es mucha gente, comparado con la población total, no es tanto, ¿sí? Pero claramente sacó una parte de la población, ¿sí? Bien, ahora, les quería mostrar. Acá abajo, a ver dónde, esperen, no, me fui. Acá abajo, igual se los puse en la parte de bibliografía, acá abajo tienen el dato del sitio web donde está todos estos datos. Es un sitio, es fantástico para entender todo lo que es el crecimiento poblacional humano mundial. Y se actualiza permanentemente la información, así que les recomiendo que a los que les interese la ecología humana pueden mirar ahí. Lo que les quiero mostrar acá es este gráfico que nos muestra fíjense, acá en el eje tenemos desde el año 1700 en el eje X hasta el 2100, ¿sí? Acá la parte verde oscura, este gráfico igual ya se los mostró Juan Carlos en su clase de biodiversidad. Hasta acá tenemos el tiempo actual, 2019 es este gráfico, ¿sí? Fíjense, acá tenemos que para el 2019 había 7.700 millones de personas, ¿sí? Que ahora son 7.900. Y fíjense, la curva violeta lo que les muestra es la tasa de crecimiento de la población a nivel mundial. O sea, imagínense acá la cantidad o sea, son todos parámetros medios que se utilizan, ¿sí? Entonces, fíjense que la tasa de crecimiento, ¿sí?, fue aumentando a lo largo del tiempo, hasta más o menos aquí. La máxima tasa de crecimiento que tuvimos era 2,1, ¿sí? O sea que cada persona dejaba 2 descendientes, o sea que se duplicaba, ¿sí? Duplicaba la población. Ahora bien, a partir de acá, que es más o menos, 1950, sí, después de la Revolución Industrial, lo que sucede es que la tasa de crecimiento empezó a bajar.
Estamos aquí ahora, ¿sí? En 1,1 casi. La proyección al 2100 es que la tasa de crecimiento va a continuar bajando y que nos vamos a estabilizar, ¿sí? En algún punto. Por supuesto, estos son modelos mundiales y están teniendo en cuenta factores poblacionales a nivel generalizado. Pero lo que quiero decir es que ya se prevé que hay algún tipo de freno a este crecimiento desmedido y que no es que nos vamos a morir todos en el año 2100, ¿sí? No vamos a alcanzar, según los modelos, no vamos a alcanzar la capacidad de carga en el 2100. O vamos a estar, digamos que vamos a poder estar, fíjense, en 11.000, en 12.000 millones, ¿sí? Así que, y acá sí están teniendo en cuenta los factores regulatorios, y sobre todo, lo que está teniendo mucho peso es la tasa de fertilidad, ¿sí? Hay regulaciones por ese lado. Así que bueno, en principio, si bien seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo, las previsiones son que no vamos a alcanzar la capacidad de carga, al menos en los próximos 100 años. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando la población humana se incrementa? ¿Qué es lo que sucedió y lo que está sucediendo? Perdón, Se ve que hay un... ¿Cómo? ¿Puedo hacer una consulta al anterior? Sí. No se escucha, Milagros. No se Ay, escucha bien, perdón. si no le preguntas por el chat, pero a ver, fíjate. Sí, eso. Lo pongo por el chat ahora después. ¿No? Ah, y ahí se te escucha. Ah, bueno. Básicamente, que vos mencionaste que se llegaba a un equilibrio, y me suena raro el tema de pensar justamente que llegaríamos a una tasa de crecimiento cero y a un equilibrio y no a la capacidad de carga. No hablé de equilibrio, ¿eh? Nunca dije equilibrio. Ah, Dije, perdón. Entonces, no dije equilibrio, dije que la proyección es que la tasa de crecimiento no va a ser tan alta y que va a bajar, y que si eso sucediera, entonces la capacidad de carga no la alcanzaríamos en el año 2100. bárbaro. Pero no sé más allá. Eso dije. No dije equilibrio, no dije que no alcanzaríamos, porque la proyección es que sigue, miren, fíjense, en el año 2100 dice que la tasa de crecimiento va a ser positiva y que va a ser 0,1, ¿sí? No es que no vamos a dejar de crecer. Esa es la proyección de los modelos. Así que seguiríamos creciendo. Más allá no sé si hay proyecciones hoy en día, pero no dice que se va a alcanzar el equilibrio, ni que no vamos a alcanzar la capacidad de carga. Lo que dije es que se va a desacelerar un poco y que nos va a dar un poco de aire para no colapsar en el año 2100, ¿sí? ¿Está? ¿Gus? Perfecto, no tengo ninguna pregunta ni ninguna mano levantada. Listo. Sigo entonces. Bien, entonces, el incremento de la población humana lo que hace es que, y lo que se ha visto es que hay un incremento en el consumo de recursos a nivel general, pero también per cápita. O sea, cada persona está consumiendo cada vez más. ¿Cuáles son esos recursos? Territorio, agua, energía, bueno, y los alimentos, ¿no? Entonces, a lo que ha llevado esto es que a medida que la población humana fue creciendo, se empezó a hacer una antropización de los ecosistemas naturales, empezamos a necesitar lugar, ¿sí? Cada vez más lugar. ¿Y qué pasa? De las urbanizaciones pasamos, las urbanizaciones tanto antiguas como modernas, no importa, las estamos continuamente ampliando, y además necesitamos espacio y necesitamos recursos, ¿sí? Necesitamos agua y necesitamos alimentos. Entonces se está viendo que el tema es ese, hay una modificación o una transformación en el uso de la tierra que es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los ecosistemas, sin perturbar, ¿sí? Los tomamos y los convertimos en campos de cultivo, ¿sí? Donde cultivamos vegetales, o donde hacemos el pastoreo de los animales que consumimos, o que construimos nuestros lugares habitacionales. Se ha visto que, vamos a ver más o menos desde la revolución industrial, siempre estamos hablando de este crecimiento, cuando se empezó a dar este crecimiento acelerado, ¿no? Se ha visto que desde esa época hasta ahora pasamos del 6% al 40% en esto de la transformación de uso de la tierra, ¿sí? Hoy en día
En el mundo, el 2% del planeta, de la parte de espacio, está destinada a urbanizaciones. Pero digamos que el tema de ecosistemas sin perturbar, pasarlos a ser domesticados, pasó del 6 al 40%, que es un valor bastante importante. Esta es una de las causas profundas de cambio ambiental. En cuanto al consumo del agua, ¿qué es lo que sucede? Hubo cambios en la dieta, ¿sí? A lo largo de la historia. Éramos recolectores, cazadores, después empezamos a cultivar, ¿sí? A hacer los campos de cultivo, y después empezamos a criar animales. El consumo de carne, ¿sí? El incorporar la cría de animales, ya no solo el cazar, sino que ya cultivar y aumentar la proporción de carne en la dieta, hace que se requiera más agua para obtener un alimento que es carne que un alimento que es un vegetal. Entonces el consumo de agua se incrementó ya solamente por el tema de criar nuestro propio ganado. Y además, el consumo de agua aumentó, ¿por qué? Por todas las infraestructuras sanitarias que se armaron alrededor. Nosotros gastamos agua, ¿sí? En la vida cotidiana, no sé si se dieron cuenta de la cantidad de agua que usamos. El día que se les corta el agua, se dan cuenta de la cantidad de agua que uno usa para cada actividad que hace. Y además el manejo de los residuos, tanto de nuestros baños como de los residuos en sí mismos, de la basura que tenemos, todo necesita consumo de agua. Entonces, la cantidad de agua por persona que fue incrementada en el uso pasó de 350 metros cúbicos en aquella época, por el 1800, a 900 metros cúbicos hoy en día. Considerando todo lo que necesitamos de agua en todos los aspectos de nuestra vida. Y luego, el consumo de energía también. ¿Qué pasó? Desarrollamos la industria a partir de 1800. Desarrollamos transporte, ¿sí? Antes se caminaba, se usaba tracción a sangre. Ahora hay autos, hay trenes, hay aviones. El incremento del uso del transporte y el transporte en sí mismo, ¿no? La climatización, ¿sí? Los aires acondicionados, todas las climatizaciones de todos los edificios. Y la iluminación, ¿sí? Son todas nuevos consumos de energía que tenemos actualmente. Y desde aquella época hasta ahora aumentó en 15 veces ese consumo. No tengo el número porque bueno, como es transporte, climatización, luz y demás, son muchas como variables, pero todo eso aumentó en 15 veces lo que usábamos en el 1800, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Un poco lo que decía, no sé si Lucía o Ailén decían, o alguien más, no me acuerdo, que todo esto tiene que ver con el estilo de vida que tienen las personas. Y el estilo de vida es muy variable según si son países desarrollados y consumistas o si son países más pobres. Y lo que se ve claramente son diferencias geográficas, ¿sí? Regionales, en la disponibilidad de los recursos, donde hay países que tienen muchos recursos y hay países que tienen muy pocos recursos. Y se ha hecho una estimación que un ciudadano de un país desarrollado, que es consumista, consume lo mismo que lo que consumen 10 ciudadanos de un país más pobre. O sea, esa es la diferencia en el estilo de vida que se ve entre los más pobres y los más ricos. Es tremendo, o sea, las diferencias en el acceso a estos recursos que tenemos en función de las regiones geográficas. Y fíjense, esta imagen que les traigo, acá, esto es un mapa construido a partir de imágenes satelitales, ¿sí? Por la NASA. Les recomiendo que vean el sitio de la NASA con lo de cambio global, tiene unas fotos y unas explicaciones, unos videos que son muy buenos. Esta foto proviene de ahí, les muestra el consumo de energía y en combinado con la densidad poblacional en el mundo. Son fotos sacadas de noche, en donde se muestra el consumo de energía en iluminación, ¿sí? Obviamente está construida, ¿no? La noche no, fueron sacando fotos de noche en cada lugar, después las pusieron todas en el mismo plano. Y fíjense en dónde está el mayor poder adquisitivo de los países, ¿sí? Se ve claramente dónde está el dinero en el mundo, ¿sí? ¿Lo ven? Esta foto me parece
sumamente ilustrativa de las heterogeneidades ambientales que hay en la disponibilidad de recursos energéticos, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que sucede con la población mundial. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta acá que quedó de esto? Así entramos en otro tema. No, por lo menos en el chat, y no hay nada, y manos levantadas tampoco, Marce. Bien, avísame más o menos 2:30, ¿sí? 3:30, no sé qué hora es ahora. Dale. Bien, entonces, acá lo que tenemos es el escenario del cambio global, ¿sí? ¿Cuáles son los principales determinantes del cambio global? ¿Sí? O sea, las causas, los factores que lo producen, y cuáles son las alteraciones que el ambiente sufrió a nivel global. Entonces, esta figura que resume la problemática la voy a ir trayendo a medida que vayamos avanzando. Entonces dijimos que la población humana, ¿sí?, en combinación, digamos, de su tamaño, su desarrollo, su crecimiento y el uso de recursos, hizo que se desarrollara la industria y la agricultura, ¿sí? O sea, para sostener una población humana se inició la industria en el 1800 y la agricultura. Además, esos son los dos causantes principales de todo el cambio ambiental global. Además, le tenemos que sumar una componente menos pesada de los usos ambientales que hacemos para recreación y comercio, pero pesan mucho menos respecto a la industria de la agricultura. Estas dos son las causas principales del cambio global. Ahora, eso trae efectos o alteraciones a nivel ambiental. Y acá les presento esas alteraciones como en 5 partes, ¿sí? De las cuales hoy vamos a ver unas y las siguientes las vamos a ver en otras clases. Tenemos la primera alteración que se ha visto es la alteración de los ciclos biogeoquímicos, donde tenemos todos los elementos, todos los ciclos que vieron con María, ¿sí? La alteración de esos ciclos naturales, y en el cual está el ciclo del carbono con las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Y después una serie de compuestos orgánicos que son persistentes y que son, digamos, fabricados de manera sintética por nosotros. Fíjense que el mayor causante de las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos es la industria, ¿sí? Si bien la agricultura también, la industria es el que mayor peso tiene. Luego tenemos la otra alteración importantísima son los cambios en el uso de la tierra o de ocupación del suelo o de cambio del territorio, ¿sí? Donde aquí, si bien la industria y la agricultura tienen su peso, el mayor peso lo tiene la agricultura porque modifica los ambientes. Después tenemos una tercera alteración, más que nada derivada de la agricultura y de la cría de ganado, que es la reducción de poblaciones de especies, ¿sí? Ambiente natural, y el efecto de las invasiones biológicas por esa reducción, ¿sí? Estas 3 alteraciones lo que hacen a su vez es producir otro nivel de alteraciones, que es el cambio climático global, en donde la temperatura media global del planeta está aumentando y tiene consecuencias y efectos biológicos importantes. Esto lo vamos a ver la clase que viene entero. Y la otra consecuencia es la pérdida de diversidad biológica o de biodiversidad, ¿sí? Fíjense que el cambio climático está más influenciado por digamos, las emisiones de dióxido de carbono que por otro factor, aunque el cambio en el uso de la tierra también interviene bastante, y la pérdida de biodiversidad está más asociada al cambio del uso de la tierra, ¿sí? Y una componente importante de las invasiones biológicas. Invasiones ya vieron, y ya sabemos de qué estamos hablando, y así que vamos a simplemente tocar este tema la clase que viene para entender cómo es que se articulan los actores de todo el sistema.
¿Sí? Bien. Ahora entonces voy a comentarles, primero, en vez de empezar por acá, voy a empezar por el número 2, que son el cambio de uso de la tierra, que me parece más ilustrativo para presentarles ahora. Por eso acá dice 2. Fíjense que acá el numerito de acá tiene que ver con el numerito que yo les pongo en estos bloques, ¿sí? Para que se ubiquen después cuando tengan que repasarlo. Entonces, transformación y uso de la tierra. Nosotros producimos esta alteración en el ambiente, ¿sí? En los distintos continentes. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros transformamos la tierra porque necesitamos obtener bienes y servicios, digamos, ambientales. ¿Qué es esto? Bienes son todas aquellas materias y todos los recursos, todo lo que necesitamos consumir, y los servicios son los servicios ecosistémicos, o sea, lo que los ecosistemas nos brindan que tienen que ver con nuestra calidad de vida, que ahora en breve se los voy a mostrar. Entonces, los cambios de uso o de ocupación del suelo. Cambio de uso es que había una cosa y hacemos otra, o que lo ocupamos, ¿sí? Con nuestras urbanizaciones o con nuestras industrias o con nuestros cultivos. El mayor causante del cambio del uso de la tierra es la agricultura. Este cambio del uso de la tierra trae profundas modificaciones de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, o sea, es una intromisión importante al ambiente natural y trae consecuencias bastante complicadas. ¿Qué afecta el cambio del uso de la tierra? Las interacciones de los ecosistemas con la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, los ecosistemas terrestres con la atmósfera, de los ecosistemas terrestres con los sistemas acuáticos, y a su vez con el suelo circundante. O sea que es un punto, se toca ese punto y se modifica todo. Y las consecuencias como más notables que se han visto del uso de la tierra, del cambio en el uso de la tierra, es el mayor determinante del cambio global, diría yo, es, como dijimos, la pérdida de biodiversidad y de poblaciones naturales. Si yo en un espacio que es natural lo tomo y lo uso para otra cosa, lo que estaba ocupando ese espacio va a ser desplazado o quitado de ese lugar y algo se va a perder. Entonces ahí es donde se pierde la biodiversidad. Pasamos de heterogeneidad ambiental, que es lo que tienen los ecosistemas, a, digamos, homogeneidad ambiental, como puede ser una industria, como puede ser un cultivo, un monocultivo y demás. Perdemos biodiversidad en ese pasaje. Perdemos poblaciones de especies naturales. Ese uso de la tierra, además trae aparejado que si yo voy, ahora van a ver justamente, van a ver en TP este tema en profundidad, si yo hago uso del espacio y voy haciendo tipo mosaicos de uso del espacio, lo que voy a estar haciendo es que si yo tenía un hábitat grande, ¿sí? En extensión, con determinadas características, y empiezo a usar pedazos, lo que voy a hacer es lo voy a fragmentar. Esa fragmentación del hábitat trae aparejado que ese territorio es más chico funcionalmente. Especies que necesitan una gran extensión para desarrollarse pueden verse afectadas justamente por esta fragmentación, ¿sí? El home range, que es lo que se le llama al área de acción, ¿sí? Se ve reducido, o se ve interrumpido, o se ve cortado. Entonces esa fragmentación trae pérdida de biodiversidad. Entonces el uso del suelo para fines antrópicos trae esa consecuencia. Es uno de los determinantes más importantes de la pérdida de biodiversidad, que lo vamos a ver en la clase que viene. Además afecta el clima local y regional porque justamente toca atmósfera, suelo y áreas circundantes y hace que el clima a nivel local se vea modificado y con consecuencias regionales. También contribuye con las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, que ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Hay un 25% más de emisiones desde que la humanidad se desarrolló. Eso trae consecuencias bastante importantes sobre el cambio global. Y también este cambio en el uso trae incrementos de las concentraciones de metano y de óxido de nitrógeno, de óxidos de nitrógeno en la atmósfera. Cuando cambiamos el uso del suelo con fines
agrícolas o ganaderos, lo que hacemos es, tomamos un hábitat natural, que tiene vegetación natural, entonces, ¿qué se hace? Se hace un desmonte, ¿sí?, de pastizal o de bosque, de lo que haya ahí, y todo lo que no se utiliza se quema. Esa quema, ¿sí?, trae aparejado un incremento del monóxido de carbono y contaminación con carbón de la, digamos, de la atmósfera, el aire pasa a ser de otra calidad. Entonces alteramos, en el proceso del cambio de uso de la tierra, alteramos también la composición de la atmósfera. Esa limpieza del hábitat también trae aparejado que queda un hábitat desnudo u homogéneo, y eso trae que haya escorrentía, es cuando llueve y digamos, el agua fluye, ¿sí?, fluye por la superficie del suelo hasta los cuerpos de agua. La escorrentía arrastra sedimentos y arrastra nutrientes de ese suelo, ¿sí? Que después, si los usamos para el cultivo y los nutrientes se fueron, después aplicamos fertilizantes, y entonces le metemos químicos al suelo y así toda la cadena sigue. Y todo eso trae aparejado que los ecosistemas acuáticos se ven afectados. Entonces cambia el ambiente del río, de los lagos, de los estuarios, de los arrecifes de coral, de los sistemas costeros. Así que yo diría que, por eso empecé por este tema, la transformación y uso de la tierra es el determinante principal del cambio global, ¿sí? Es el que más nos está afectando. Y ineludiblemente está atado al desarrollo y al crecimiento de la población humana. A medida que somos más, necesitamos más espacio y más transformar esa tierra. Así que el problema es serio, ¿sí? Es muy serio. La cuestión filosófica que viene aparejado es, si somos una especie y somos parte del planeta, nosotros somos naturales también. Entonces, el cambio es un cambio que se deriva de cuestiones naturales porque nosotros somos parte de la naturaleza, o nos apartamos de la naturaleza y nos vemos como un motor de cambio extra naturaleza. Entonces, toda esa filosofía también está metida acá. Si nos tenemos que preocupar o no. Si somos parte de la naturaleza, si hubo extinción masiva de dinosaurios, puede haber extinción masiva de otras especies, porque nosotros nos desarrollamos como parte de la naturaleza del planeta. A raíz de esto que acabo de decir, hay discusiones tremendas del lado científico, del lado de los activistas, las personas que están en una posición intermedia y demás. Así que hay mucho para discutir sobre todo esto. Entonces, ahí viene ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? ¿Mitigamos los efectos o no los mitigamos? Eso después lo vamos a ver más adelante. Mano levantada. Sí, primero te iba a decir que ya son y 35, y después Sergio acaba de levantar la mano. Perdón, me da mucha pena no estar en el aula 5 con ustedes, porque hablar de esto viéndolos a todos a la vez, y todos opinando, es muy enriquecedor y muy lindo, pero bueno, estamos virtuales y se hace lo que se puede. Sí. Yo justo te iba a decir, hacer un comentario por lo que dijiste, es esto de que Dale. La discusión es si estamos o no estamos, o si somos culpables o responsables, que ese es un pensamiento muy moderno. El ser humano lo empezó a pensar eso en la modernidad. Antes el ser humano no se creía responsable de lo que sucedía en la naturaleza. La naturaleza ya se va a acomodar y se va a ir arreglando sola. Se va a regular, sí. Claro, que el ser humano se meta como factor y analice el papel es muy moderno y bueno, está bueno que nos los planteemos, ¿no? Y es como una de las capacidades metacognitivas que tenemos, pensar sobre nuestro pensamiento y sobre lo que podemos hacer o no. Así que sí, eso está, no sé si en filosofía de la ciencia, en esas materias lo ven, pero yo creo que sí. Sí, por eso lo comenté, porque lo vi en Historia de la Ciencia. Historia de la ciencia, no, filosofía de la ciencia se dicta en otro lado, historia de las ciencias en nuestra facultad. Y está Sergio con la mano levantada. Sí, Sergio. Hola, sí, no, un comentario, que tal vez justifique el decir que somos parte de la naturaleza, entonces habría que dejar que esto continúe, es un modo también de justificar seguir en el mismo modelo productivo y no replantearse, que es una de las características esenciales del humano, de poder prever acerca de las consecuencias de sus actos, y hay como una suerte de deficientismo tecnológico
que nos podemos dar el gusto de contaminar todo el planeta y después la tecnología lo va a remediar. Y eso también es una gran ilusión que caemos todos, me parece. O sea, hay cosas que son irreversibles, que ni las mejores tecnologías pueden llegar a, por los tiempos, a remediar. Sí, claramente es una manera de quedarse más liviano respecto de las culpas, ¿no? Decir, bueno, entonces, es como decir, me quedo aliviado porque total yo soy natural, entre comillas, soy parte de la naturaleza y total se va a arreglar. Y la otra comentario es, si hubo varias extinciones masivas a lo largo de la historia del planeta por X causas, ¿por qué nos vamos a preocupar? Porque haya extinción de algunas especies a causa de nuestro accionar. Que total es parte de lo que siempre pasó, y ahora el motivo simplemente es distinto, pero es un evento que ya ocurrió y que se puede repetir y que no pasa nada. Entonces también esa es entender la posición que uno tiene respecto de eso, y bueno, nosotros lo trasladamos a las organizaciones, y ahí, bueno, entender qué se puede hacer. Sí, o no hacer. Sí, Bruno. Sebastián. Sebastián. Sebastián Bruno, perdón. Sí. Hola, ¿qué tal, profe? Bueno, primero que nada, me parece que es un tema súper importante y creo que me incluyen muchos diciendo que estamos esperándolo porque, bueno, uno piensa en ecología y el problema más grande que tenemos ahora es este, ¿no? Y me parece un tema muy político también, ¿no? Porque Claro. es como el momento en el que nuestra ciencia se entrelaza con nuestro rol político de decir, bueno, somos una voz autorizada, de cierta manera, al haber estudiado en profundidad estos temas, y poder dar una visión es importante. Y la verdad es que, lamentablemente, no me quiero quedar con las ganas de hacer un pequeño aporte, que agradezco que hayas mencionado el tema de la forma de nombrar a la especie a la que pertenecemos, y me parece que yo quisiera reforzar la idea de que no es equivalente, como bien dijiste, decir hombre a decir ser humano. Y yo sé que parece que es una pequeñez y que parece que tal vez, como los libros lo siguen diciendo, la verdad que es válido y obviamente a nivel teórico es completamente válido hacerlos como equivalente, pero me parece que está bueno también buscarle el valor de la palabra más allá de la palabra en sí y como darle en su totalidad también un sentido político de hacer el esfuerzo de decir, de no intentar de englobarnos a todos como hombres. Y eso que yo soy un hombre, pero me parece que está bueno intentar de replantearse también esas cuestiones a la hora de decir hombre e intentar de cambiarlo por ser humano o por Homo sapiens, digo Homo sapiens sapiens. Y igual de todos modos, termino muy rapidito, quiero decir que respeto completamente la decisión que usted tome de darlo en la clase. No lo dijo en ningún momento, pero me gustaba retomar este tema porque me parece importante y nada más. Muchas gracias, profe. Bien, te doy mi punto de vista. Sí, buenísimo que tus comentarios me parecen valiosos. Yo, siendo mujer, ¿no? Puedo también hablar del tema, en el sentido de que me parece que si estamos hablando de ciencia y de ecología, todos los libros sí dicen hombre, todos los profesores, o la mayoría dicen hombre cuando hablan en la intervención del hombre, me parece válido. Ahora bien, me parece bien el punto que vos dijiste, cuando vos mezclás ecología o ciencia con política, ahí sí tenemos que tener cuidado. Porque cuando nos pasamos a hablar de la ciencia como una, digamos, una disciplina política en donde de ahí saltamos a lo otro, ahí me parece que sí hay que tener cuidado y puede ser que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿sí? Porque ahí ya de política estás a un paso de pasar a género, y de ahí un paso a pasar a toda la problemática de género que estamos hablando. Pero a mí me parece muy importante que no, porque yo sé, por ejemplo, María está entre nosotros ahora en clase, María usa hombre cuando habla de los ciclos y la intervención del hombre, y a mí me parece bien, porque está hablando de ecología, no está hablando de política. Y María, si sé que, por ejemplo, apoya toda esta movida también del género. Entonces, no quiero que si alguien dice hombre, hablando de ecología, lo lapiden, porque, el género, no, el género, en el contexto de género me parece perfecto. En ecología me parece perfecto
que si se sigue mencionando como hombre, porque ya te digo, el elefante entonces está bien porque termina en E, entonces lo podemos decir. Cuando decimos el león no decimos la leona. Y cuando decimos la hiena está todo bien porque es hiena. Entonces, nada, que podamos entender que hay un contexto y que si alguien dice hombre no está diciendo nada que no tenga que ver con la igualdad, ¿sí? No sé si me está escuchando. O sea, Sí, se escucha, perfecto. si hay algún profesor de ecología que dice porque el hombre afecta a los ambientes, que tratemos de pensarlo como una especie, que estamos hablando del Homo sapiens, ¿sí? No que estamos hablando de mujeres y hombres, o géneros. Por supuesto. Eso quería transmitirles simplemente que si alguien lo dice, no lo crucifique. De hecho, me parece, en esta clase yo me animé a decirlo, porque Sí. en la clase de ecología también se usó la terminología hombre, y yo me fui como con eso entre los dientes, diciendo, che, pero ¿por qué decían hombre? Qué macana, podrían haber buscado una palabra más general, habiendo tantos sinónimos, y por eso la verdad es que celebro muchísimo que lo hayas dicho al principio de la clase, trayendo este tema, y entiendo perfectamente la postura, solo como comentario, ¿viste? Para seguir cuestionando un poco, me parece genial. que está buenísimo. Me parece genial. Igual, hombre es el nombre vulgar que se le puso a la especie Homo sapiens. Se le puso hombre allá en antaño. Y bueno, también lo podemos cambiar hoy, lo podemos empezar a cambiar. Pero no nos enojemos si alguien dice hombre porque es lo que clásicamente se usó. Eso quiero decir. Quería aclararlo porque a veces hay susceptibilidades y nada, quería discutirlo con ustedes, porque no estoy en el aula y quería discutirlo por acá. Sí. ¿Puedo hacer una acotación pequeña? Gus. Dos cositas. Primero, ayer se discutió en enseñanza y hoy va a otra comisión permitir el lenguaje inclusivo en todo lo que atañe a lo que es la facultad como institución, tanto en la parte académica como en la parte más burocrática y legal y esas cosas. Como universidad y como facultad somos gente que estamos preocupados por estas cosas y que estamos dando la lucha desde el lugar que nos toca, pero también tenemos que ser conscientes, como dice Marce, que durante muchos años se usaron estas palabras, no va a cambiar de un día para el otro, y por más de que se haga el intento de mejorar, todavía hay gente que lo tiene incorporado y le cuesta. Es todo un proceso que se está llevando. Entonces, demos tiempo a que estas cosas vayan sucediendo. Yo creo que todos los docentes, por lo menos de ecología, que son a los que conozco y de otras materias, están haciendo este cambio lentamente y están acostumbrándose a hablar de una mejor manera. Pero, como dice Marce, no crucifiquemos a la persona que le cuesta o tarda un poco más en hacer los cambios. No es sexismo ni violencia, simplemente es una costumbre que es difícil de erradicar. No, pero además de ser una costumbre, es correcto usar como nombre vulgar de Homo sapiens hombre. Es correcto, sí, porque es un nombre vulgar, no está haciendo referencia a género, porque si no tendríamos que hacerlo para todos los animales, ¿sí? Sí, estoy completamente de acuerdo con vos, Marce. Y entonces es nada, que no nos... que estamos llevando a cabo es si nos distinguimos o no nos distinguimos del resto de los animales. Entonces también en esto, o sea, no digo, entiendo el punto de elefante, elefanta, pero también justamente si nos estamos distinguiendo del resto, obviamente no digo crucificar, es solamente para cuestionarlo, pero justamente si nos separamos del resto de los animales porque no somos parte de la naturaleza, porque tenemos efectos muy diversos, también por nuestra capacidad de racionalidad tenemos otras formas de referirnos a nosotros mismos. Es un debate larguísimo, y yo sé que toda esta facultad está recontra avanzada en esta materia, os digo, en materia de género. Por eso, nada, me animé a comentarlo. Me parece genial que te hayas animado, es como estar en el aula, realmente se extraña estar en el aula hablando de estas cosas. Y lo otro que te quería decir es, la otra postura es esa, los que consideran que somos un animal más y los que consideran que no somos un animal más y que somos otra cosa. Entonces también se engancha con lo que acabamos de discutir. Entonces, nada, es larguísimo, pero nada, quería discutir un poquito con ustedes eso y no sé qué hora es, pero se está yendo la clase. Son y 45, Marce. La otra pequeñez que iba a decir, un segundito. Sí. Que la discusión va más allá si somos parte o no parte de la naturaleza.
ser parte o no ser parte de la naturaleza no nos quita la responsabilidad que tenemos como especie que vive en el planeta de mejorar como especie y pensar qué consecuencias tienen nuestros actos. Entonces, tampoco es que considerarnos fuera de nos va a sacar ese peso. Entonces, creo que la discusión es más profunda todavía. Pero bueno, nada, solo Sí, eso. Son y 47, Marce. y es un tema, como les dije al principio, es tan grande el tema y tiene tantas ramificaciones que yo dudo que en 3 clases pueda abarcar todo. O sea, vamos a llegar a tratar de hacerlo. ¿Quieren hacer intervalo? ¿Hacemos 5? Bueno, Dale, 5 minutos. A ver, esperen, Sí, esperen. en el chat dicen que sí. Bueno, ahora después del intervalo, entonces continuamos. Bueno, estábamos hablando entonces de las transformaciones del uso de la tierra, ¿sí? Como la principal causa del cambio ambiental global. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un poco volviendo al tema que estábamos diciendo, cuando transformamos la tierra, como ya mencionamos anteriormente, para conseguir nuestros recursos, ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces, se produce algo que se llama aclarado de tierras o deforestación, que es justamente intervenir un ecosistema natural, en donde uno limpia la vegetación natural que existe, para emplazar algún tipo de actividad humana. Entonces, una de esas actividades puede ser la silvicultura, o sea, la forestación con las especies de interés económico, poner bosques, ¿sí? Madereros. Otra es deforestar y limpiar un área, aclarado o limpieza de tierra se llama, ¿no? Para pastoreo, donde limpiamos la vegetación arbustiva y arbórea, dejamos que crezcan pasturas implantadas o naturales, y se ponen a los animales herbívoros a criar. Luego la agricultura intensiva, se refiere a estos cultivos, ¿no? Que son los sistemas de labranza, de los cultivos en hileras y demás, en un espacio pequeño, absolutamente todo cultivado. Cualquier tipo de actividad extractiva, ¿sí? También la explotación de un bosque natural para, digamos, extraer madera, también es una actividad que modifica el uso de la tierra. Y, bueno, las urbanizaciones y las áreas industriales, ¿no? Para emplazar una ciudad, o una fábrica, o una industria, se necesita espacio físico, entonces, bueno, se avanza sobre la frontera, ¿sí? Sobre, digamos, los límites de las urbanizaciones, y se sigue, digamos, avanzando con las construcciones, o se buscan tierras nuevas. Entonces, todas estas son, digamos, las formas en que comúnmente nosotros hacemos una transformación del uso de la tierra. Estimaciones también realizadas por científicos dicen que más o menos de la tierra degradada o transformada hasta el momento en el planeta es entre el 39 y el 50%. Esto es un rango porque son estimaciones justamente, ¿no? Se estima que más o menos la mitad del planeta está transformada por algún tipo de actividad antrópica. Así que es bastante alarmante. Ahora bien, ¿por qué transformamos y usamos la tierra? Porque dijimos que necesitábamos recursos, o sea, bienes y servicios que vienen de parte del ambiente. Entonces, justamente los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza y nosotros tomamos, se llaman servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos están clasificados en 4 tipos, ¿sí? Están los servicios de soporte, los servicios de regulación, los servicios de provisión y los servicios culturales. Son todos los tipos de usos que nosotros podemos darle a los ambientes para nuestro propio beneficio. Y el problema de la transformación de la tierra es que por el uso y transformación del espacio de esta manera tan invasiva, lo que podemos hacer es
perder algunos de esos bienes o recursos o, digamos, o servicios que la naturaleza nos brinda. Entonces, es como que, bueno, hay un compromiso entre lo que transformamos y lo que usamos, porque también se pueden perder otros que nosotros no podemos, digamos, ni producir ni adquirir, sino que vienen de lo natural. Entonces, entre estos servicios tenemos los de soporte, son los necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el contar con biodiversidad, con hábitat saludable, con los nutrientes necesarios, agua y el suelo. ¿Sí? Todo eso hace de soporte para los otros servicios. Los servicios de regulación son justamente los que regulan el funcionamiento del ecosistema. Entonces, todas las, digamos, los procesos y sistemas naturales de purificación del agua y del aire, el control de la erosión, a través, por ejemplo, de la vegetación natural, la regulación del clima, etc. Todo esto podemos dañarlo con intervención antrópica. Los servicios culturales, esto es interesante porque está relacionado a todo lo que es nuestra recreación, arte, inspiración y demás. Entonces, acá entra todo lo religioso y espiritual, ¿sí? Las costumbres de cada pueblo, las vacaciones, la recreación, los deportes en la naturaleza, el contemplar la belleza del paisaje, todo lo que tiene que ver con educación e investigación, está todo, serían los servicios culturales que el ecosistema nos da. Sería lo más, como lo menos imaginable, pero es todo lo que nosotros disfrutamos de la naturaleza, está ahí. Si dañamos ese ambiente natural, estamos perdiendo eso, ese paisaje natural que nos da ciertos beneficios. Y los servicios de provisión, acá es lo interesante, son justamente las cosas que nos da la naturaleza y que son nuestros recursos, los que más utilizamos: el agua, la madera, los alimentos, los medicamentos, todo lo que comemos, ¿sí? Entonces, digamos que el impactar a la naturaleza, al ambiente, utilizando la tierra de manera no adecuada, puede hacer que nosotros perdamos parte de estos servicios. Y respecto a esto, aquí tenemos otra imagen de los servicios ecosistémicos, también con las 4 clasificaciones. Acá les puse esta imagen porque tiene más ejemplos, ¿sí? Y lo que quiero resaltar es que lo que nos pasa a los seres humanos es que por intensificar la obtención de los servicios de aprovisionamiento, ya sea por cultivo, por recolección, extracción, producción, lo que sea, ¿sí? Por conseguir los servicios de aprovisionamiento, estamos indirectamente dañando la disponibilidad de los otros servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado justamente en cómo se intervienen los ambientes de forma artificial para poder conseguir todas estas cosas, pero sin perder las otras. Y después, cuando hablemos de biodiversidad y demás, vamos a ver que, por ejemplo, los polinizadores brindan el servicio de polinización, que con eso incrementamos la productividad de algunos alimentos, todos los frutos naturales, silvestres y demás. Y también, por ejemplo, el control de plagas y enfermedades, ¿sí? Si mantenemos los ambientes equilibrados, o sea, las comunidades equilibradas, el control de plagas es natural, y el de enfermedades también, y cuando pasamos a situaciones de homogenización es donde las enfermedades irrumpen y las plagas también. Entonces, a veces, por modificación en producir más alimentos, o obtener más agua, lo que estamos perdiendo son estos servicios de regulación que son tan importantes. Bien, hasta aquí vimos los cambios en el uso de la tierra, sus causantes y digamos, las consecuencias que se producen. Ahora voy a contarles sobre este, que es el número 1, que es la alteración de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Vamos a entrar en esta etapa. Entonces, alteración de los ciclos. Ustedes vieron hace un par de clases
los ciclos de todos los elementos, ¿sí? Que son constitutivos del planeta Tierra, que son importantes, ¿sí? Para digamos, el desarrollo de los seres vivos. Entre los más importantes tenemos el carbono, el agua, el nitrógeno, el azufre, y después tenemos otros elementos, no sé si de menor importancia, pero de menor impacto por las actividades humanas. Entonces, nuestra intervención causa importantes efectos, ¿sí? Con respecto a los elementos, primero en los ecosistemas, y segundo en todos los comportamientos ambientales. Por ejemplo, tenemos consecuencias sobre la atmósfera, sobre los océanos, sobre las aguas continentales, sobre los suelos, sobre las masas forestales. El intervenir y el modificar, alterar estos ciclos, trae consecuencias en todos estos niveles. Trae cambios muy profundos e impactos muy importantes sobre la biosfera. Entonces, les voy a empezar a contar, hasta donde lleguemos hoy, cuáles son estas alteraciones y qué consecuencias producen. Para eso vamos a empezar por el carbono, ¿sí? El carbono creo que es el elemento más importante, ¿sí? El que su modificación afecta más a los sistemas naturales. Lo que tenemos es que, como ya vimos a lo largo de toda la materia, el dióxido de carbono, ¿sí? Es sumamente importante, es uno de los gases constitutivos de la atmósfera, y además es el recurso primario para la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las concentraciones de dióxido de carbono de la atmósfera están siendo afectadas por las actividades humanas, que lo que hacen es agregan dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? El mayor causante de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera es la industria y la actividad automotriz, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo industrial, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha visto? Igual que en el caso anterior, nos remitimos a la época de la Revolución Industrial. Hasta el año 1800, digamos, estamos hablando de la parte del Holoceno, no atmósferas primitivas ni demás, hasta el año 1800 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se mantuvo medianamente estable en 280 partes por millón, ¿sí? A partir de la Revolución Industrial, esa concentración aumentó a 315 ppm, o sea que dio este salto en unos poquitos años, ¿sí? 40 años duró la Revolución Industrial, en 40 años elevamos en 35, ¿sí? ppm la concentración. Y se calcula que hoy en día hemos llegado a 420 ppm de dióxido de carbono atmosférico, ¿sí? ¿Qué es lo que produjo ese salto? Bueno, lo primero es el invento de la máquina de vapor. La máquina de vapor es lo que se utilizaba en la Revolución Industrial, ¿sí? Como, digamos, motor de la creación de todas las cosas que necesitábamos en aquel entonces, que funcionaba con combustión de carbón, ¿sí? O sea, estamos quemando los combustibles fósiles. Eso, bueno, con eso se inicia la industrialización, y a medida que la tecnología fue avanzando, bueno, se fue modernizando, pero cada vez se utilizaron más combustibles fósiles para, digamos, como fuente de energía para fabricar cosas. Entonces, eso trajo aparejado el desarrollo de maquinaria, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, ya llegamos a tener los autos, los aviones, la maquinaria agrícola, o sea, cada vez se fue modernizando más, y todo eso, todo invento y toda mejora siempre utilizó combustibles fósiles. Entonces, ¿qué pasó? La quema de los combustibles lo que hace es, como residuo, generar dióxido de carbono que se va a la atmósfera, y eso es lo que hizo aumentar tanto, en tan pocos años, la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la evidencia de que la concentración de dióxido de carbono atmosférico está aumentando? Bueno,
En los últimos 100 años se vio que, fíjense, hubo un aumento sostenido que termina siendo un 25% más de lo que había hacia el 1800, ¿sí? La evidencia de que el dióxido de carbono está aumentando se consigue mediante de dos maneras. Una es mediante el registro instrumental de la concentración de dióxido de carbono atmosférico de forma directa a partir de un instrumento de medición, ¿sí? Que mide la concentración en la atmósfera. Este gráfico es el generado por un observatorio que está en Hawái, que se dedica a medir la concentración de dióxido de carbono desde más o menos, sí, desde 1958, acá está, desde 1958 en adelante, y lo sigue midiendo, y este gráfico se actualiza todo el tiempo, ¿sí? Y lo que se ve es que la concentración aumenta de forma sostenida, y sigue aumentando, ¿sí? Aquí lo que ven es, bueno, este gráfico tiene esta forma porque hay una variación, ¿sí?, mensual, y hay un ciclo anual en las concentraciones de dióxido que tiene que ver con, digamos, la vegetación caducifolia del hemisferio norte, que hace que, bueno, haya absorción y liberaciones de dióxido que son cíclicas. Pero en el total se ve que hay un aumento, ¿sí?, en la tendencia. Entonces, se ve que, bueno, la concentración está aumentando. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabemos cómo era la atmósfera antes de 1958? Estábamos hablando de que aumenta desde la revolución industrial, o desde antes. ¿Cuál es la otra manera de medir el dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, lo que se hace es que antes de 1958, 1959, lo que se hacía es medir la concentración de dióxido de carbono atrapado en burbujas que están atrapadas en las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia. Entonces lo que se hace es, con un aparato, se saca lo que se perfora el hielo, se saca un testigo, se puede determinar, según la profundidad del testigo, se sabe de qué época es la atmósfera que está a esa profundidad de hielo, y lo que se hace es, se extrae el hielo, se lleva al laboratorio y se libera el gas que está dentro de las burbujas, y ahí se mide de forma directa en el laboratorio cuál es la concentración de dióxido de carbono. Y de esa manera se puede determinar, digamos, cómo va cambiando en el tiempo. Y lo que se ha visto es que las tasas de cambio son abruptas, y las actuales sobrepasan a las tasas de cambio de épocas anteriores. Así que hay evidencia científica de que la concentración de dióxido de carbono está aumentando en la atmósfera a causa de las actividades humanas. Bueno, ¿cuáles son las causas de esas emisiones y de ese aumento? ¿Qué provoca el aumento? Bueno, ya dijimos, el consumo, o sea, la quema de combustibles fósiles, tanto líquidos, aceites, o sea, naftas, carbón, brea, todo lo que sale, digamos, de la actividad de petróleo, eso es lo que está elevando en mayor medida la concentración de dióxido de carbono atmosférico. ¿Cómo es? ¿Por qué aumenta? Imagínense, hace muchísimos años había una atmósfera y una biosfera, ¿sí?, en donde había vida marina, que se desarrollaba a lo largo de los tiempos, y que después, a medida que pasaba el tiempo geológico, los cadáveres, los restos orgánicos y demás iban sedimentando hacia el lecho marino. A medida que avanza el tiempo, lo que sucede es que los estratos de sedimentos van aumentando su tamaño y van quedando atrapados esos restos de organismos que fueron viviendo a lo largo del tiempo. Si seguimos con la progresión, llegamos a un punto en que ustedes vieron que el nivel del mar, en algunas zonas son terrestres, antes estaba el mar y demás. Entonces, ¿qué pasó? Supongamos que estamos en el escenario en que ya, bueno, el mar se retrajo y se formaron los sedimentos. El carbono proveniente de esos organismos quedó atrapado en los estratos geológicos.
Ese carbón que está atrapado, está ahí, estuvo ahí muchos años, muchísimos años. Ahora, nosotros lo que hacemos con nuestras actividades es sacamos ese carbono atrapado en los combustibles fósiles, ¿sí? Lo extraemos, lo llevamos a nuestra industria, lo usamos en la fabricación, lo usamos en el transporte, lo usamos en millones de cosas, y liberamos el excedente como dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, si hay algo que estaba atrapado durante mucho tiempo, de repente 7,9 millones de personas, 1.000 millones de personas, lo empezamos a utilizar, ¿qué pasa? Se empieza a liberar y a acumular en la atmósfera. Es imposible que no se acumule. Entonces, eso es lo que está produciendo ese salto tan grande en concentración de dióxido de carbono, que algo que estaba atrapado ahora está liberado, ¿sí? Y lo seguimos haciendo. Por otro lado, hay otra causa, que es cuando se produce la deforestación, ¿sí? Fíjense, este es un ambiente natural, se deforestó, ¿sí? Se hace la limpieza de la tierra, hay parte de este material se utiliza, puede ser que se extraiga la madera natural, se extraigan ciertos desechos como para manufacturar otra cosa, pero después quedan restos. Los restos que molestan, ¿sí? Para hacer el uso de la tierra, son quemados. Esa quema, que es enorme, lo que hace es libera dióxido de carbono a la atmósfera y monóxido de carbono. ¿Sí? O sea, libera carbono. Entonces todo lo que estaba retenido en la vegetación, estaba ahí atrapado, porque constituyendo los cuerpos de los vegetales, de repente es liberado a la atmósfera. Si pasara en una, digamos, de forma acotada no sería un problema. El tema es que cuando se desmontan áreas muy grandes y todo el tiempo, como por ejemplo el Amazonas que se está desmontando, hay mucho dióxido que ingresa a la atmósfera de repente, y eso es lo que produce el salto en la concentración, ¿sí? Entonces toda esta biomasa que queda acá, que después se quema, ¿sí? Es lo que está aumentando la concentración a pasos agigantados. Y todo esto, bueno, después encima se utiliza como campo de cultivo o como pastoreo, donde ya toda esta biomasa vegetal se perdió y todo el carbono que podría estar atrapado acá se perdió. Entonces, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Qué pasa con esas emisiones y toda esa cantidad de dióxido que está en la atmósfera? Eso va a traer consecuencias en distintas partes del sistema Tierra. Lo primero que sucede es que tiene un efecto sobre las plantas terrestres, ¿sí? Las plantas lo que hacen es tomar el dióxido de carbono, ¿sí? Y generar biomasa vegetal, ¿sí? Mediante fotosíntesis fijamos el carbono en biomasa vegetal. Lo que sucede entonces es que a medida que se genera biomasa, se va como tomando ese dióxido de carbono. Y también todo lo que se descompone va al suelo, como carbono que se va a descomponer. Entonces existe un flujo entre el dióxido de carbono atmosférico y la Tierra, ¿sí? Que ahora les voy a explicar cómo es que sucede. Luego pasa que hay un efecto en los océanos, porque hay un flujo atmósfera-océano. El dióxido de carbono de la atmósfera difunde hacia el agua del océano, ¿sí? Y se disuelve, se absorbe. Entonces ahí genera también toda una dinámica por exceso de dióxido de carbono. Y después a nivel planeta, a nivel atmósfera, lo que sucede es que exacerba el efecto invernadero natural que tiene el planeta Tierra y produce lo que denominamos el cambio climático. Y como consecuencia el calentamiento global, el incremento de la temperatura ambiental media del planeta. Que ese punto, o sea, del planeta, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces ahora les voy a comentar cómo afecta a los biomas terrestres y a los océanos esta concentración incrementada de dióxido de carbono. Bueno, aquí lo que tenemos es un esquema generalizado de digamos, el balance de dióxido de carbono en la atmósfera, con sus fuentes y con sus sumideros.
Entonces, en naranja lo que tenemos es todo lo que tiene que ver con la producción antropogénica, ¿sí? Y en azul lo que tenemos es los sumideros de las emisiones antropogénicas, o sea, a dónde va ese dióxido extra producido. Entonces, si nos fijamos, estos son estimaciones, así que los porcentajes son estimativos. Lo que tenemos que es, la mayor cantidad de dióxido de carbono se produce en la industria y por la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Tanto en el uso de las ciudades, en nuestros medios de transporte, como en toda nuestra manufactura. El mayor volumen se produce ahí. Y luego hay una parte que se produce por lo que les comenté hasta ahora, por el cambio en el uso de la tierra, por esta quema de bosques, por el tema de simplificar los ambientes y que ya no capten dióxidos y solamente lo liberen y demás. Eso hace que se produzca una emisión total, que en este caso es más o menos 40. Ahora después lo que tenemos es que, ¿a dónde va ese dióxido? Bueno, una parte es tomado por los sistemas terrestres, ¿sí? Que ahora les voy a explicar cómo, pero es básicamente por fotosíntesis, ¿sí? El dióxido de carbono pasa a formar parte de la biomasa vegetal. Y la otra parte es absorbida por el océano, por el agua marina. Entonces ahí tenemos que una gran parte de lo que se produce y se emite se toma y se vuelve a meter en el ciclo. El problema es que esto está incrementado y trae consecuencias y alteraciones. Ahora, si ven la diferencia, acá es 40 que se emite y hay un 20 que se toma. Quiere decir que hay más o menos un 20 que no es tomado. Bueno, ese 20 es lo que queda en la atmósfera, ¿sí? Como dióxido de carbono incrementado y que no es tomado por ningún sistema. Entonces, eso es lo que queda en la atmósfera y es lo que va a producir el calentamiento global. Entonces acá tenemos el calentamiento global, acá tenemos las alteraciones de los biomas terrestres y acá tenemos las alteraciones de los océanos. Así que ahora les voy a pasar a contar estas dos cosas. Y esta la dejamos para la clase que viene. Gus, Sí, ¿estás ahí? ¿Qué hora es? Sí, sí. Y 25, no te había parado porque quedaban unos 5 minutos todavía. Bueno, para saber cuánto tengo, así después no avanzo con otro tema. ¿Sí? Dale. Bueno, les traigo acá varias curiosidades para que veamos. Fíjense, o sea, la emisión de dióxido de carbono es un problema grave y es muy grande. Y ocasiona un cambio ambiental muy grande. Ahora, ¿quiénes, a nivel geopolítico, quiénes son los que producen mayor cantidad de dióxido de carbono? ¿Dónde está el problema? Dijimos que la heterogeneidad regional existía. Dijimos que los países desarrollados consumen más electricidad, vimos el mapa y todo. Bueno, ¿dónde está el consumo de combustibles y las producciones industriales más grandes? Y acá tenemos un mapa en donde el tamaño del círculo refleja la cantidad relativa de emisiones respecto a los demás. ¿Sí? Es como para que veamos cualitativamente lo que sucede. Y fíjense dónde están los círculos más grandes. ¿Sí? Allá arriba, en el cuadrito verde, tenemos el ranking, el top 10 de los que emiten más dióxido de carbono del planeta. Y fíjense, en primer lugar está China. China ha tenido un desarrollo, pasó de ser un país pobre a ser un país desarrollado, lleno de gente. Bueno, toda la parte oriental, fíjense, China, Japón, Corea del Sur, ¿sí? Arabia, toda esa parte está emitiendo muchísimo dióxido de carbono porque están siendo países desarrollados en este momento. Después está Rusia, emite bastante. Bueno, Estados Unidos ya sabemos, ¿no? Que se lleva un muy buen premio en todo lo que es consumismo. Canadá también. Acá no figura, pero Brasil está haciendo lo suyo también. Y después, bueno, Europa. Fíjense lo que es Europa. En Europa hay varios países, se fijan, ¿sí? Alemania sobre todo, que son grandes productores de dióxido de carbono. Y bueno, Australia, y Australia también, ¿sí? Australia está acá, a ver, Australia. No, Alemania dice acá. Bueno, Australia también, ¿sí? Así que fíjense
¿Dónde? Fíjense África, ¿sí? Entonces, la producción de dióxido de carbono está claramente relacionada con el poder económico y el desarrollo económico. Uy, ¿acá qué pasó? Bueno, acá me quedó. Bien, ¿qué es lo que sucede en las plantas terrestres? Esperen un segundo. Esperen un segundito, que acá pasó algo. Ah, ahí está. A ver, un segundito, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta mientras? No, Marce, Ahí. nadie, ni en el chat, ni ninguna mano levantada. Bueno, esperen que se los... A ver, ahí está. Nada, quedó mal quedó como animado. Bueno, dijimos que entonces el dióxido iba, una parte queda en la atmósfera y produce cambio climático, calentamiento, otra parte va a los biomas terrestres y otra parte va al océano. ¿Qué pasa en los biomas terrestres? Bueno, las plantas terrestres sabemos que son el recurso alimenticio de los herbívoros, ¿no? Entonces, toman el dióxido de carbono, lo fijan a través de la fotosíntesis y lo convierten en biomasa. Cuando hay un incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, quiere decir que el recurso lo tienen incrementado. Al menos el recurso carbono está en amplia disponibilidad y mucho más amplia de la que necesitan. Entonces se ve que las plantas crecen más. ¿Cómo se pudo ver eso? Porque los anillos de crecimiento de los árboles son más anchos, porque la densidad de los estomas es menor, tienen una respuesta fisiológica en donde si el intercambio de dióxido de carbono, o sea, si la absorción es alta, no necesitan tantas estructuras para captar ese dióxido, sino que se ve como un efecto de, bueno, reducción de la producción de esas estructuras, y conjuntamente con eso se ve que hay mayor producción de la biomasa aérea, o sea, producen más hojas las plantas. Entonces, en definitiva, en los bosques hay biomasa incrementada, los bosques son más frondosos, tienen más vegetación. Entonces, a este efecto se lo llama efecto de fertilización, ¿sí? O fertilización por dióxido de carbono o fertilización por carbono. Produce un mayor crecimiento de la vegetación y una mayor productividad primaria, básicamente. Y esto se evidenció en el último siglo, se ve mucho más evidente. ¿Y qué es esta fertilización? Es el aumento en el crecimiento de las plantas por exceso de dióxido de carbono y que, en definitiva, da como resultado una tasa fotosintética incrementada. Y lo que se llama es que produce un efecto que se llama reverdecimiento del planeta, o greening effect, que es aumenta la densidad de las plantas y aumenta la superficie ocupada por esas plantas. Entonces, esto obviamente está en conjunto con los otros factores que determinan el crecimiento de las plantas, como son la temperatura, la presencia de agua, o sea, precipitaciones, el nitrógeno y la radiación solar, ¿no? Junto con eso. Pero bueno, si tienen todo eso y tienen mucho dióxido de carbono, pasa esto. Y entonces, lo que se observa, aquí, esta es otra de las imágenes de la NASA, ¿sí? Que las tierras vegetadas aumentaron en el último siglo entre un 25 y un 50%, ¿sí? Y fíjense que acá abajo tienen el porcentaje en colores, lo verde más oscuro es donde más aumentó ese porcentaje. Y fíjense que a causa del calentamiento global, que lo vamos a ver la clase que viene, lo que sucede es que las plantas están creciendo, ¿sí?, en latitudes altas, o sea, donde antes había frío, ahora es más cálido, sumado al dióxido de carbono excedente, se ve que hay un en las partes, ¿sí?, digamos, más hacia los polos que lo que había antes. Así que este es un efecto por el dióxido de carbono. Te voy a dar esto. Una pregunta. Sí. Sí. Esto, a pesar de la deforestación y todo, ¿hay un efecto positivo? ¿Hay más partes verdes que antes, a pesar de lo negativo? Cuando vos dejás que las plantas crezcan, o sea, que no deforestás, hay un reverdecimiento. O sea, son como dos procesos. Si talás todo no va a crecer nada, pero digo, donde se deja crecer, se ve que en esas áreas se produce un reverdecimiento. ¿Sí?
Pero no es que hay más tierras verdes en el planeta que antes. O sea, naturalmente sí, hay más tierras verdes, pero si vos vas mañana y talás todo, no hay más. O sea, la tala va por otro lado. Lo que quiero decir es que naturalmente se da ese efecto, que hay más dióxido de carbono, entonces se le permite a las plantas crecer, crecen en frondosidad y en áreas ocupadas. Si vos no las limitás, obviamente. La tala es como que es una actividad que va aparte. ¿Se entiende? Claro, pero mi pregunta era si el resultado final, como el balance entre la tala y esto, si daba positivo o si daba negativo. Sí da positivo porque no estamos talando todo, pero digamos que no está en la ecuación eso. La ecuación dice que se ve que el planeta está más verde, porque donde había vegetación antes, ahora hay más y se extiende. Pero sí, o sea, la foto es como que sí, que es positivo, Okay. que es, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vas a Brasil, al Amazonas, y no si bien se ve que está reversido porque es un modelo que lo calcula, en las zonas taladas no. Como que son dos cosas aparte. Sí, ¿qué más levantó? No sé si contesté. Sí, está Ailén. Sí. Perdón. Sí. ¿Sí? Perdón, no me lograba desmutear. Ahí o sea, en este caso, si esto progresara, o sea, digamos, de esta forma, si siguiera produciéndose esto, como que me genera una sensación de decir, bueno, esta biomasa después, cuando, o sea, si esas plantas se mueren y se descomponen, como que de alguna forma estuviese volviendo ese carbono a la tierra, como, digamos, revirtiendo de alguna forma ese proceso original, como que si se dejara seguir ese curso, pudiera llegar a revertir de alguna forma, o... ¿Vos decís revertir? O sea, estamos atrapando dióxido de esta manera, se acabaron los problemas. No, evidentemente no, tenés. porque el hombre sigue interviniendo. Yo como que estoy pensando más a nivel como si hubiese una especie de compensación propia de la tierra que en realidad al seguir el hombre interviniendo no permitiera que eso actuara para que para que compensara. No sé si se... Sí, si ahí voy. Si nosotros dejáramos que esto siguiera, sería una forma de atrapar dióxido y mantenerlo en la biomasa, con lo cual bajamos la concentración de la atmósfera. Buenísimo. Ahora, si el hombre sigue interviniendo, obviamente, si lo quema o si lo usa, el carbono vuelve a la atmósfera. Claro. Entonces, pueden pasar dos cosas, pero supongamos que no lo usamos. No degradamos nada, dejamos que todo crezca. Se acabó el problema del dióxido de carbono, entonces. Encontramos la solución. Atrapamos dióxido de carbono en la vegetación del que está siendo emitido. Genial, entonces pasamos, ahí vienen todas las 34 manos levantadas, que es lo que estoy tratando de generar. Entonces, genial, ahora los dejo hablar. Genial, encontramos una manera de que el dióxido de carbono excedente de la atmósfera sea atrapado en los vegetales, obviamente vegetales de vida larga van a mantenerlo, como por ejemplo los bosques, porque el pastizal, que son pastos de ciclo anual, se van a degradar, se van a comer y demás. Genial, entonces salieron todas estas cosas. Dióxido de carbono, buenas noticias. Miren, el de acá abajo, dióxido ambiental, le ponemos 150 ppm, le ponemos 300, le ponemos 450. Fabrica arbolito de Navidad. Buenísimo, dice. El dióxido de carbono es excelente. Tengo más pinitos. Acá dice, bueno, ahora desarrollamos los bosques y solucionamos todos los problemas. ¿Sí? Porque removemos dióxido de la atmósfera, evitamos la escorrentía, absorbemos la contaminación del aire. Genial. ¿Qué opinan de esto? Con este tema termino, y lo quiero terminar, lo de los biomas terrestres, y dejamos el océano para el viernes. Pero, a ver, Gus, Está Melina primera con la mano levantada. Administrame los comentarios. Profe, yo tenía una duda, pero había levantado la mano antes de esta pregunta que hiciste. Vale. Y era con respecto a la menor densidad de los estomas. Quería saber de dónde se había sacado ese dato. Hay estudios, hay bastantes papers que miden
que tienen, las plantas tienen como una plasticidad fenotípica, en donde adaptan, digamos, su crecimiento y sus estructuras a las condiciones ambientales, y se ve que, digamos, no sé qué especie, después les voy a buscar los papers, pero se ve que en ambientes enriquecidos en dióxido de carbono, las plantas tienen menos estomas por superficie de hoja que las plantas de ambientes con dióxido de carbono normal, con concentración normal. Se midió eso experimentalmente, se vio que hay plantas que tienen la plasticidad de poder hacer eso. ¿Sí? Ok. Si te Sí, interesa, después te digo, o la clase que viene te digo. Dale, gracias. Especies, ¿sí? Sí, es un trabajo experimental eso se vio. Sí. Después está Sofía. Sí. Sí, con respecto a lo que preguntaste recién, y bueno, también tenía otra pregunta antes, pero con lo de recién pensaba que, o sea, si vos aumentás el crecimiento de la planta, no necesariamente va a ser algo positivo, porque con el crecimiento de la planta pueden producirse mutaciones y quizás, o sea, no sé si funciona igual, pero con los humanos, pero con un crecimiento acelerado no siempre es bueno, porque puede producir mutaciones que no son algo. Pero no sé si es por ahí donde vos ibas con esto. Puede ser una, sí. Lo tomamos. Y otro... Digamos Gracias. que un desarrollo rápido no implica un individuo bien formado, básicamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo rápido implica individuos de menor tamaño, o puede implicar este tipo de cambios como vos decís. Puede ser. ¿Qué otras cosas quieren decir? A ver, así. Y Puede no ser bueno. tenía una duda del anterior con respecto al mapa este que habías mostrado. Sí. Por lo que había entendido, dijiste que a mayores latitudes había como más este efecto verde que habías dicho. Sí. ¿En el Ecuador esto entonces pasaría? ¿Como que hay más verde en el Ecuador o no? Porque siento que el Ecuador va a estar más caliente, quizás no sé si las plantas lo prefieren. El Ecuador es una zona estable, no tiene que ver con que la prefieran las plantas o no, porque las plantas de cada franja latitudinal son las que van a crecer en esa franja latitudinal, no es que van ni vienen de un lugar a otro, y esto lo vamos a ver la clase que viene, el efecto del dióxido con la temperatura. Así que si me permiten, lo cuento la clase que viene, así puedo terminar antes de que se me vayan todos con esta. Esto lo retomamos, y si no, me lo preguntás, me lo recordás la clase que viene y yo lo digo, igual lo voy a decir. Sí. Milagros. No, era una consulta con la anterior, así que si querés primero cerrar esto y lo hago al final. Como quieran. Vamos barriendo las dos cosas porque así... ¿De cuál diapo? No, porque era un poco como sacando el tema. Es el tema de que me llama un poco la atención el que es bastante conocido todos los procesos de desertificación, y me agarró como que se contradice con este tema de bueno, nada, no me está dando el nombre, pero esto de que cada vez hay más verde. No, el pero tema es así. Lo puedo preguntar. No, sé que son procesos separados, pero... La desertificación viene asociada a cambio en el uso de la tierra y calentamiento, cambio climático global, que eso lo vemos en la clase que viene. Acá estamos hablando de, si tuviéramos un efecto aislado de solamente aumenta el dióxido de carbono, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionan las plantas? Entonces son como cosas separadas, ¿sí? Porque después vamos a integrar todo en después, qué pasa con la desertificación, con la aridificación y demás. Acá es, si hay mucho dióxido, ¿cómo reacciona la planta? Tengo mucha comida, como mucho. Obviamente estamos hablando de fotosíntesis y de otro proceso, pero es para llevarlo a un extremo de que se entienda. Hay mucha comida, como mucho. Si como mucho, me va a pasar que voy a producir muchas hojas. Se reverdece todo, hay evidencias de reverdecimiento. Es bueno, estoy captando dióxido, es buenísimo, pero yo les pregunto, ¿es la solución entonces? Dejamos que todo crezca y eliminamos el dióxido. ¿Había otra pregunta? Está Sergio. Estoy generando un poco de controversia, que es lo que quería hacer para después... No, respecto a tu pregunta, pienso que los recursos también son limitantes, o sea hay un límite para eso, porque
se genera un nuevo equilibrio, y en ese equilibrio hay un montón de factores involucrados. No es que solo potenciando uno se acomodó todo, porque se tienen que acomodar todas las otras variables. Allá Entonces, voy. ese impacto es difícil de manejar. Por eso, cuando decís otros recursos, que estamos hablando de un recurso que es el dióxido de carbono, ¿qué otro recurso? Y todos los nutrientes de la planta, el nitrógeno, fósforo. Ahí vamos. Perfecto, hacia ahí va. ¿Hay algún comentario más? Así voy a eso. Debe ser retarde, por eso. No, por ahora no. Estaban hablando de agua, micronutrientes en el chat, pero no, ningún comentario así. Bueno, paso a la siguiente, porque así redondeamos acá, porque ya obviamente yo les dije que era un tema gigante, que nos íbamos a quedar cortos, así que lo que no diga ahora lo voy a dar la clase que viene, así seguimos discutiendo la clase que viene. Pero hasta acá parecería que es bárbaro esto. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de controversias. ¿Y qué es lo que sucede si vamos más allá de lo que Sergio decía? La pregunta entonces era, ¿el exceso de carbono lo acumulamos en la biomasa vegetal? ¿Podemos tener una solución al cambio climático y al cambio global? La fertilización, entonces, por dióxido estaría secuestrando el carbono atmosférico y lo mete en biomasa en los biomas terrestres. Sería una forma de mitigar el cambio global. Sería genial. Pero no, esto es la controversia, y por eso hay un montón de discusiones. Lo que sucede tiene que ver con lo que decía Sergio de los recursos limitantes, que es como termina la historia. Lo que sucede, acá tienen todo un panorama de cuando se incrementa la cantidad de dióxido de carbono que pasa. No voy a pasar por toda la diapositiva ahora, así podemos terminar más o menos a tiempo, pero en definitiva lo que sucede es que las plantas son más frondosas y tienen más follaje, pero tienen, es un alimento, por ejemplo, para los herbívoros, ¿sí? Es un alimento de menor calidad. ¿Por qué? Porque hay otros recursos que las plantas necesitan que se vuelven limitantes, como por ejemplo el nitrógeno, ¿sí? Entonces, vemos que los vegetales tienen menos proteínas. ¿Por qué? Porque el nitrógeno se vuelve limitante. Entonces, el producir mucho follaje no quiere decir producir follaje de buena calidad, sino que empieza a bajar esa calidad. Y si hablamos de alimentos para los herbívoros, empezamos a tener, como les puse acá en el cuadrito, herbívoros hambrientos y malnutridos. Porque los bichos, por ejemplo, si hablamos de insectos, ¿sí? Los defoliadores, lo que van a incrementar es su tasa de alimentación. ¿Por qué? Porque van a tener que comer mucho más para poder obtener recursos, los recursos necesarios. Entonces, es un engaña pichanga, como se diría coloquialmente, porque si bien se desarrollan más, la materia vegetal no es de la calidad adecuada. Entonces, hay un mayor crecimiento de cultivos y de plantas, pero el efecto, en definitiva, no es positivo. Entonces termina, la fertilización por dióxido de carbono termina siendo como un arma de doble filo, ¿sí? ¿Qué hora es, Gus? Son y 45 ya, Marcelo. Bueno, entonces, vamos, los que quieran, se quedan y seguimos, o sea, hacemos las consultas, los comentarios ahora, y yo con este tema termino, y lo que queda pasa para la próxima, porque se hizo larguísimo. A ver quién levantó la mano, quién quiere opinar. Sí, una consulta sobre eso último. Como que me queda una duda, porque en ese caso, aunque por ejemplo en el caso hablando de las hojas sean de menor calidad, va a haber mayor cantidad. Entonces el problema en realidad sería con que con el tiempo o la energía que sea necesaria para poder procesar ese alimento, porque si en realidad la disponibilidad va a ser mayor, ¿por qué importaría que tengan que comer más para poder obtener la misma cantidad de energía, por ejemplo? Esa sería mi duda. No sé si, creo que no se entendió, ¿lo reformuló? Redondeámelo un poquito, sí, a ver. O sea, si un herbívoro tiene, por ejemplo, que comer, lo digo como un caso puntual, Sí. una hoja, normalmente tenga que comer una hoja y para poder satisfacer, digamos, para poder obtener cierta cantidad de energía,
y con estas plantas de esta forma tenga que comer 2 hojas, pero esas 2 hojas están disponibles porque justamente está produciendo más follaje la planta. ¿Cuál sería el problema en realidad, si en realidad esas 2 hojas las tiene disponibles? ¿Sería un tema de tiempo, de que tenga que obtener 2 hojas en vez de una, o No, algo más? que todo el exceso de follaje producido al final se lo va a estar comiendo el bicho y ese carbono va a seguir el ciclo del carbono y va a terminar siendo eliminado por algún lado igual, va a volver a la atmósfera. Antes comía una hoja, ahora comen 2. Antes se producía una hoja, ahora se producen 2. En definitiva, por una cuestión de nutrientes va a terminar comiendo más y el ciclo va a seguir su curso, con lo cual no es que todo ese dióxido secuestrado va a quedar ahí, sino que va a volver al ciclo. Me parece que es por ahí que viene lo que vos decís. Si no es por ahí, lo podemos ver. No, está bien, creo que sí. Es como que si lo ves desde el punto de vista del bicho, el bicho va a gastar más energía en comer, va a tener que comer más, va a tener que digerir más para obtener los mismos nutrientes. Y por el lado de la planta va a perder más follaje por unidad de bicho, porque tiene un follaje de baja calidad. Con lo cual el follaje no va a quedar ahí, sino que va a ser consumido a más velocidad. Está bien, gracias. Me parece que viene por ahí, pero si no, lo podemos discutir después. ¿Hay más, Gus? ¿Más comentarios? No, Marce. No, y tampoco hay manos más levantadas. Bueno. Esperen un segundito. Voy a dejar de... Perdón, decía que voy a dejar de grabar y que el tema lo continuamos la clase que viene.